De todas las cosas que aterran en la noche, pocos monstruos acechan nuestros sueños como el temido vampiro. Casi todas las culturas alrededor del mundo tienen su propia versión de vampiros en su folclore, pero la versión con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados se origina en Europa del Este. Esta región está llena de cuentos de vampiros, como la historia de Petar Blagojević, también conocido como el vampiro de Kisiljevo. En este pueblo serbio del siglo XVIII, la muerte de Blagojević desató miedo e histeria ya que los lugareños creían que regresaba de la tumba para acechar a los vivos. Las leyendas relatan los macabros eventos de su exhumación, revelando el intento desesperado de una comunidad de deshacerse de un vampiro sospechoso. Casos como este llevaron a la histeria vampírica a propagarse por gran parte de Europa hasta captar la atención de escritores como Bram Stoker, quien nos dio al infame Drácula. Petar Blagojević era un campesino serbio nacido en 1662. Pasó la mayor parte de su vida en el pueblo serbio de Kisilova, pensado para ser el Kisiljevo moderno, y llevó una vida perfectamente insignificante hasta su muerte, de causas desconocidas, en 1725. Después de su muerte, el pequeño pueblo de Blagojević fue golpeado por una serie de muertes misteriosas. En 8 días, 9 personas habían fallecido. Cada una de ellas había sido repentinamente afectada por una enfermedad misteriosa 24 horas antes de su muerte. Estas muertes no eran algo inusual en la vida de pueblo en aquel tiempo, pero lo que era inusual era que aquellos que fallecieron tenían todos la misma historia aterradora que contar. En su lecho de muerte, cada uno afirmó haber sido estrangulado por su vecino recién fallecido. En este periodo, la viuda de Blagojević también se presentó afirmando que él la había visitado en la noche, pidiendo zapatos. Ella huyó del pueblo y se mudó poco después. Empezaron a aparecer otras historias sobre este hombre, cada una más alarmante que la anterior. Otra leyenda afirmaba que Blagojević había regresado a casa de noche y exigido comida a su hijo. Cuando el joven se negó, se dice que su padre lo asesinó brutalmente, mordiéndolo hasta la muerte y bebiendo su sangre. Los locales supersticiosos decidieron que el cuerpo de Blagojević debía ser exhumado y examinado en busca de signos de vampirismo. Esto implicaba verificar si su cabello, barba o uñas habían crecido y ver si se estaba descomponiendo adecuadamente. Los lugareños, después de todo, estaban lidiando con un vampiro y creían que no tenían tiempo que perder. Según las leyendas locales, pueblos enteros habían sido diezmados por vampiros durante el dominio otomano. Temiendo un levantamiento y con los lugareños amenazando con abandonar el pueblo, Fromvald no tuvo más opción que permitir el procedimiento. Asistió y se aseguró de anotar su experiencia en un informe para las autoridades. Fromvald asistió a regañadientes a la examinación del cuerpo exhumado con el sacerdote Veliko Gradiste. Según sus notas, estaba muy preocupado al descubrir que el cuerpo coincidía realmente con las descripciones de vampiros. Supuestamente, el cadáver de Blagojević no se había descompuesto, y su cabello y barba habían crecido. Lo más perturbador, se podía ver sangre alrededor de su boca, y había crecido nueva piel y uñas donde las antiguas habían sido desprendidas. Su informe continuó detallando cómo los locales angustiados, ahora convencidos de que estaban tratando con un vampiro, decidieron clavar a Blagojević en el corazón. Fromvald no estaba convencido pero decidió dejar que los aldeanos continuaran. Registró cómo, después de ser clavado, Blagojević escupió sangre fresca por sus oídos y boca. Los aldeanos entonces incineraron lo que quedaba del cuerpo para asegurarse de que no pudiera levantarse de nuevo. Fromvald concluyó su informe solicitando que las autoridades no lo responsabilizaran por lo ocurrido. Describió a los aldeanos como fuera de sí de miedo y dejó claro que la exhumación y el clavado eran las únicas opciones apropiadas. Resultó que a las autoridades no les preocupaba demasiado y nunca investigaron el caso más a fondo. Un cadáver clavado probablemente era un precio pequeño a pagar para mantener a la población cuerda, y eso fue prácticamente el fin de la historia. Si bien las historias de vampiros habían circulado durante mucho tiempo, la historia de Fromvald destaca como uno de los primeros testimonios documentados de creencias vampíricas en Europa del Este. Apareció en el Wienerisches Diarium, un periódico vienés, y se extendió rápidamente por Europa. Informes como estos contribuyeron a la locura vampírica del siglo XVIII no solo en el este sino también en Alemania, Francia e Inglaterra. Entonces, ¿qué vio Fromvald? ¿Es su informe un avistamiento genuino de vampiros, una superstición desenfrenada o algo más? No debería sorprender que haya muchas otras explicaciones.
Para empezar, el levantamiento de los muertos de sus sepulcros es sorprendentemente fácil de explicar. Desde la urbanización del siglo XI, Europa había estado lidiando con un problema creciente de salud pública, la proximidad entre los vivos y los muertos. Eran tiempos profundamente religiosos, y la gente tendía a construir sus hogares y negocios cerca de lugares de culto y del cementerio que venía con ellos. Esto le convenía a la iglesia, que ganaba mucho dinero con las inhumaciones. Los sacerdotes cobraban altas tarifas por impartir los últimos ritos y misas de requiem, y ganaban aún más dinero vendiendo terrenos de entierro. Los lugareños supersticiosos, por otro lado, morían felices sabiendo que serían enterrados cerca de sus seres queridos, sus almas protegidas por las oraciones de la iglesia. Esto rápidamente se convirtió en un problema conforme la urbanización avanzaba y las poblaciones tanto de vivos como de muertos empezaban a explotar. El espacio urbano era escaso, y pronto los cementerios estaban llenos y no había espacio para expandirse hacia afuera. Durante el siglo XVII, los sepultureros se vieron obligados a agregar otra capa de entierros a sus cementerios. En lugar de enterrar a los fallecidos a 6 pies de profundidad, se conformaban con 2. Aún peor, los cuerpos de los pobres y aquellos que morían de peste eran arrojados en fosas masivas en masa. Los ataúdes eran costosos, y los cadáveres en general eran enterrados en una envoltura de tela. Una inundación, tormenta o manada hambrienta de perros después, y todas estas tumbas poco profundas tenían la costumbre de arrojar a sus residentes a la superficie. Algunos estarían descompuestos y podridos, mientras que otros parecían estar sanos y bien alimentados. Más saludables de lo que habían estado en su lecho de muerte. Estos cadáveres encajaban perfectamente con las antiguas tradiciones del revenant indescompuesto, también conocido como el vampiro eslavo o upir. La ciencia moderna tiene una mejor explicación. Ahora sabemos que puede parecer que el cabello y las uñas continúan creciendo después de la muerte, pero de hecho, son el resultado de la piel encogiéndose y retrocediendo. Del mismo modo, otros síntomas vampíricos se explican fácilmente mediante otras partes del proceso de descomposición.